En Tribu, conectamos el mundo a través de la música que cada persona trae en su interior. La imaginación es el principio de la creación. Imaginamos lo que deseamos, queremos lo que imaginamos y por fin creamos lo que queremos. Con esta frase de Bernard Shaw, Premio Nobel de Literatura irlandés, damos inicio a otro capítulo de Tribu. Hoy vamos a conversar de los pensamientos para transformar. Y es que la salud mental también tiene que ver con el tipo de pensamientos que permitimos que habiten en nosotros, porque al final los pensamientos son los cimientos de nuestra realidad. Y para hablar de esto nos acompaña Carmenza Molina. Ella es arquitecta de profesión y buscadora por vocación. Y yo soy Luis Fernando Díaz y esto es Tribu. Hola Carmenza, bienvenida a Tribu. Hola, Luis Fernando, gracias a ti por invitarme. Carmenza, ¿y desde dónde nos está saludando? Bueno, yo vivo en un pueblo muy bello que se llama Cartago. Esto queda en el Valle del Cauca. ¿Y cómo describirías a Cartago? ¿Cómo nos puedes recrear ese sitio donde vives? Bueno, Cartago es un pueblo primaveral. Aquí tenemos sol 365 días al año. Es calientico, entonces estamos rodeados de balnearios, tenemos el río aquí a 15 minutos, tenemos muchos árboles y la gente, la calidad humana es maravillosa. Eso es una breve descripción de este pueblo de Cartago. Bueno, y ya entrando en materia, cuéntanos por qué te consideras una buscadora. Bueno, Eli Fernando, yo pienso que las almas cuando nacen ya vienen con lo que resuena en ellas. Yo recuerdo que desde que era muy niña yo ya hurgaba en los libros de mi madre, en sus novenas que se hacían en ese tiempo, bueno, creo que todavía se hacen, en sus libros de oración, y creo que todavía no leía, pero me llamaba la atención todo lo que fuera como esa parte espiritual. Y luego ya cuando empecé a crecer, incursioné en los grupos carismáticos, en grupos de oración, y recuerdo que en mis tiempos de paso por la universidad, a pesar de que estudié una carrera que me demandaba mucho tiempo, siempre tenía espacio, siempre sacaba espacio para ir a esos sitios de investigación bíblica, para hacer mis lecturas de espiritualidad. Y ya cuando me conozco con el que aún es mi actual esposo, pues aún con más veras, porque también fue un hombre, ha sido un hombre de mucha lectura y pues si podemos decir buscador, pues también muy buscador. Entonces empezamos con él en procesos de iglesias cristianas, iglesias de evangélicas, iglesias de gracia, y luego vienen los hijos y con los hijos vienen unos aprendizajes maravillosos y ya ellos venían con otras informaciones y esas informaciones nos llevaron a nosotros a coger un rumbo ya diferente, una búsqueda diferente y incursionamos entonces ya en procesos ya más como de leer más acerca de la trascendencia de la existencia. Entonces ya los libros empezaron a ser diferentes. De hecho, tengo una anécdota maravillosa en cuanto a eso, porque pues mis hijos ya son mayores, ya son unos hombres maduros, y ellos recuerdan y además lo cuentan como chiste, ¿no? Que su infancia, su crianza, sus primeros años de vida, ellos lo que recuerdan no es un televisor, unas noticias o, o el radio con música, lo que recuerdan son, en ese tiempo eran cassettes. Ellos cuando eran niños, yo usaba todavía cassettes de las grabadoras. Recuerdan en los cassettes de neurolingüística, afirmaciones de Luis Hay, a Juan Dyer, Facundo Cabral, bueno, muchas cosas de crecimiento personal. Entonces ellos lo cuentan como con chiste porque pues para ellos la invitación a los retiros, a los sitios donde íbamos era como un común denominador. Recuerdan mucho que nuestros nocheros siempre estaban llenos de libros y bueno, todavía están llenos de libros. Siempre habían muchas agendas con muchos escritos, fotocopias, de cosas que investigábamos, que leíamos, y entonces era un circular con muchas personas, porque
todas estas estudios y todo lo que hacíamos, pues siempre era como con la idea de también poder servir, ¿no? Nuestra casa siempre fue una casa de encuentro, una casa de oración, una casa donde siempre ha transitado muchos seres y la información siempre estaba ahí. Entonces había mucho compartir y pues los chicos siempre veían eso, veían que en nuestro hogar circulaban libros y cuando llegaba una buena película la aconsejábamos, la compartíamos con las otras personas. Entonces fue como ese común denominador. De hecho, yo les digo a ellos que ya son unos hombres que el testamento, mi legado que les voy a dejar, porque lo tengo ya muy claro a esta época ya de mi vida, lo tengo muy claro, es que yo no vine pues como a adquirir bienes materiales, no tengo posesiones en este plano material, pero que lo que les voy a dejar pues son todos mis libros, todas mis agendas con todos los estudios que se han hecho en los retiros y entonces pues es como muy, muy gracioso eso. Y reconozco que todos esos procesos por los que hemos pasado, en los diferentes grupos, iglesias y todo esto, pues fueron procesos maravillosos, procesos que nos dejaron enseñanzas hermosísimas y que pues nos han llevado hasta el día de hoy en el momento y en el punto donde nos encontramos. Carmenza, y en esa búsqueda, ¿en qué momento fue que descubriste que los pensamientos podían transformar? Bueno, Luis Fernando, yo podría contarte muchas anécdotas, porque creo de que desde muy niña recuerdo que pensaba en cosas y, por ejemplo, en ese momento recuerdo cuando mis padres me cambian de colegio y yo entro, en ese tiempo el bachillerato era 1, 2, 3, tercer grado, ahora eso equivale como a un octavo. Y las niñas que venían, me entraron a un colegio comercial y las niñas que venían ya de primero, segundo y tercero ya tenían más conocimiento en la parte del comercio y específicamente en una materia que veíamos en ese tiempo que se llamaba taquigrafía. Yo no sé para ti si eso es conocido y para las personas que me van a escuchar si es conocido, pero la taquigrafía era como un idioma de símbolos. Además era un poco complejo porque eran como dibujitos. Y cuando yo llegué a ese colegio ya todas sabían escribir eso, o sea, sabían manejar los símbolos. Y yo recuerdo que yo me asusté mucho y le decía a mi madre que quizás yo no iba a poder. Y ella me decía, tú puedes, lo puedes hacer. Y empecé como a los 15, 20 días, observaba los dibujos en el cuaderno, en la libreta de taquigrafía, y me acostaba pensando en esos símbolos y en lo que significaban cómo hacerlo y veía mi mano sobre la libreta de taquigrafía escribiéndolo y tengo para contarte que eso fue como un milagro. Yo al mes y medio de haber ingresado al colegio ya escribía como las niñas que ya venían de 2 años de haber practicado, pero ¿en qué radicaba y en qué radicó el cambio? Que no permití como que el pensamiento me dijera, no, no, no vas a poder, sino que lo que empecé fue a practicar mentalmente, o sea, en la mente coloqué en los pensamientos los símbolos y los manejaba. O sea, eso fue como una de las anécdotas que recuerdo en esos tiempos y que fue pues una anécdota maravillosa. Yo he tenido situaciones cuando mis hijos eran bebés, ellos nacieron con un problemita de asma y vinieron a reflejarlo como a los 2 años, 3 años en sus primeros añitos y a ellos los médicos cuando les hacían sus exámenes me decían que era algo crónico, porque venía pues como de la familia del esposo, de mi esposo. Entonces yo en eso recuerdo tanto y fue tan hermoso que colocaba en mí pensamientos que me ayudaran a ver a mis hijos sanos y a ellos, muy niños, les enseñé a decir frases como, por ejemplo, mi salud es perfecta, por la gracia de Dios yo soy la presencia de la salud perfecta que se manifiesta en cada célula, en cada órgano de mi cuerpo, yo estoy bien, yo me siento bien. Y los niños eran pequeños y ellos lo repetían y yo les decía que se sintieran bien, que se pensaran bien. Eso fue una anécdota muy linda porque mis hijos no sufren de asma, ellos empezaron a crecer y crónico, eso nunca pasó. Entonces, hasta con los hijos que ellos no podían como por ellos mismos, yo sentí que hasta con ellos lo pude manifestar. Yo soy una mujer que he sido muy sana físicamente
Y mira que en uno de los viajes que he hecho en esos últimos años al Camino de Santiago de Compostela, yo me enfermé y eran unos dolores muy fuertes como en la parte de la vejiga. Y estábamos en pleno camino y yo no podía caminar porque era imposible por el dolor. Y recuerdo que apliqué mucho de lo que he aprendido en estos años y fue cambiar todos mis pensamientos pese al dolor físico que yo experimentaba en ese momento y pensar uno que no que se siente bien cuando tiene un dolor bien fuerte no es muy sencillo, pero yo empecé a manifestar, me veía caminando, me pensaba que estaba bien, que me iba a recuperar, que el dolor se iba a ir, me imaginaba que mi vejiguita estaba funcionando perfectamente y de verdad, como un milagro, en cuestión de 10, 12 días yo ya me estaba recuperando y me recuperé y terminé mi viaje feliz con todos los amigos con los que estaba viajando. Eso fue pues hace un par de años. Y así podría yo decirte, pues como en muchas cosas yo he comprobado en mi vida que los pensamientos realmente tienen poder cuando yo aprendo a observarlos, a controlarlos y a ponerlos a mi favor. Muchas de las personas que son mis amigos, muy allegados, saben que me encanta viajar y muchos de los viajes que he realizado sencillamente ha sido eh, colocando los pensamientos a mi favor y ha sido observando los lugares a donde posiblemente voy a estar y me imagino caminando esos lugares, sintiendo los sitios, experimentando los lugares de muchas maneras. Y cuando estoy en los sitios, en esos lugares, eh, digo, esto lo pensé hace 8 meses, hace un año y ahora estoy aquí. Entonces, es una vivencia maravillosa. Yo pienso, Luis Fernando, que me encanta el tema de la educación. A veces hago charlitas, pues así como en los colegios. Aquí en Cartago hay colegios ya con mucho despertar de conciencia y pienso que si la educación se pudiera reformar y pudiéramos colocar clases como estas, cómo enseñarle a los niños a transformar sus pensamientos desde que son unos pequeños de transición, cómo empezarles a enseñar que pueden transformar sus vidas, sus pequeñas vidas, empezando a pensar bien, el vaso no medio vacío, sino medio lleno. ¿Cómo podemos empezar a inculcar en los colegios, en los niños, desde pequeñitos, una materia hermosísima que sería tu pensamiento crea tu realidad, por ejemplo, una materia maravillosa, transformarnos a través de los pensamientos. Eso ha sido como una idea que también, pues, a mí me ha estado como rondando mucho. Te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cómo hacemos para mantener esos pensamientos transformadores en una época de crisis como la actual, cuando se hace más complejo? ¿Y qué invitación práctica le puedes hacer a las personas para que logren tener pensamientos que comiencen a transformar su realidad? Wow, Luis Fernando, qué pregunta tan profunda, tan maravillosa y realmente en tan poco tiempo poder hacer un compartir así muy profundo, pero voy a tratar de responderte porque fueron varias preguntas en una. Yo empezaría por preguntarle a las personas que me están escuchando, ¿cuáles son tus pensamientos en este momento? ¿En qué estás pensando? ¿Qué hay en tu mente en este momento? Porque muchas personas en este instante están vinculadas con el miedo, con el pasado, con lo que no están haciendo en este momento, con el futuro y no es un secreto para nadie ya que cuando estamos y tenemos nuestros pensamientos en el pasado, pues eso nos genera depresión. Y cuando tenemos los pensamientos hacia el futuro, eso nos genera ansiedad. Entonces, mucho de lo que se está viendo en este momento no es ni siquiera la situación por la pandemia, sino es los problemas de estrés y de tensión que la gente está manejando y que eso genera enfermedades en el cuerpo. Nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Así como yo esté pensando hoy, como tú estés pensando hoy, estaremos alineados
con esos pensamientos y esos pensamientos nos llevan a sentimientos y esos sentimientos a emociones y son el resultado de lo que yo soy hoy en día. Y como continuemos pensando, así es como vamos a nosotros a permanecer. O sea, si yo no cambio esa forma en la que estoy pensando en ese momento de miedo y estoy enganchado